esta tarde quiero hablar de un tema, de cómo es que debemos de congregarnos o por qué debemos de congregarnos. Quiero preguntarles, ¿por qué piensan ustedes que debemos de congregarnos? ¿O por qué vienes aquí a la iglesia a congregar? Bueno, la iglesia somos nosotros, pero ¿por qué venimos a le llamamos templo? Porque aquí nos congregamos. ¿Michelle? Por obediencia. ¿Qué más? Para darnos ánimos unos a otros. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Alimentar tu alma. Es un mandato. ¿Qué más? Aprender de la palabra. ¿Qué más? Porque así lo dice la Biblia. Muy bien. Yo quiero hacerles una comparación. Y siempre lo he dicho. La iglesia, el templo, o nosotros, somos como una fogata. Cada uno de nosotros somos un carboncito. ¿Qué pasa si tú quieres mantener un carbón encendido fuera de la fogata? Se apaga. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. ¿Qué pasa? Dejamos de congregarnos, nos apartamos de Dios, nos apartamos de los hermanos, no queremos saber nada, nos enojamos con los congregantes, nos enojamos con los líderes, nos enojamos con todo el mundo, hasta con el pastor. Porque el pastor no me saludó, porque el pastor me hizo esto, porque el pastor me hizo el otro. Muchas situaciones. Pero esta tarde quiero hablarte de este tema. ¿Por qué debemos de hacerlo en nuestras vidas como hijos de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando nos congregamos? ¿Qué sucede cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de hacerlo? ¿O a qué nos lleva cuando pensamos que lo sabemos todo y dejamos a un lado lo que Dios ha mandado? ¿Cuántas personas conoces tú que ya no se congregan? ¿Cuántas veces has escuchado esta palabra que ya está muy trillada, que dice, todos los cristianos son iguales, son una bola de hipócritas? ¿Cuántas veces has escuchado esas palabras? ¿O cuántas veces has escuchado que dicen, para ser como ellos, mejor me quedo donde estoy? ¿Sí hemos escuchado esas palabras o no? Ok. Algunas veces ya no quieren ir a la iglesia porque se les hace aburrido. He escuchado muchas personas que dicen 3 o 4 horas estar sentados ahí aburrido. No, ¿cómo crees? Yo no. Voy a perder mi tiempo, dicen. A menudo muchos siguen el consejo de personas no cristianas. Y es lo peor de todo. Hasta hay un dicho muy trillado, lo que les acabo de decir. Para ser hipócritas, mejor me quedo en donde estoy, o en mi casa. O aquí tengo incluso hasta dice, aquí tengo a mi mamá, tengo a mi hermana. Para ser hipócritas, mejor aquí me quedo. ¿Si estamos entendiendo o no? Si decidiste, quiero que pongas mucha atención en esto. Si decidiste seguir a Cristo, déjame decirte qué es lo que te va a pasar. Yo siempre te lo he dicho y se los he dicho. Yo no te voy a presentar a un Dios como un genio de la lámpara. Tal vez te presentaron a un Dios como un genio de la lámpara cuando te dijeron, acércate a Cristo, tu vida va a ser color de rosa. Pues déjame decirte que te mintieron. No es de que va a ser un camino color de rosa. Tus problemas van a seguir. Pero ¿sabes cuál es lo mejor de todo? Que vas a aprender a descansar en Cristo. Ya no vas a ver esos problemas con un pesar, porque vas a aprender a descansar en Cristo. ¿Sí entendemos o no? Ahora, quiero decirte, lo primero que vas a encontrar cuando te haces cristiano, vas a encontrar desánimo. ¿Sí? Así como lo oíste, así como lo escuchaste, vas a encontrar desánimo. Satanás siempre va a poner trabas para que tú no busques de Dios. Qué chistoso es esto, ¿no?
Porque cuando no eras cristiano, sentías que tenías una vida, wow, nada te molestaba, nada te interrumpía para ir a la iglesia, no tenías problemas con la pareja, porque déjame decirte que yo como pastor también tengo problemas en mi casa. Arréglense, ya es tarde, vámonos, tengo que estar antes de las 4:30 o a las 4. De verdad. Pero cuando no eres cristiano, nada de eso te pasa. ¿Sí te has dado cuenta? Cuando no buscas de Cristo, nada de eso te pasa. No tenías problemas con nada ni con nadie. Sentías que todo te salía bien. Pero cuando decidiste seguir a Cristo, ¿qué pasa? Los que han pasado por este proceso, ¿qué pasa cuando decidiste seguir a Cristo? ¿Qué pasa? Problemas. ¿Por qué? Porque es Satanás quien no quiere que busquemos de Cristo. Satanás es quien no quiere que todos nosotros busquemos de Cristo. A veces llevamos una vida ligera y a veces sentimos que no tenemos ningún problema. Pensamos que todo nos sale a la perfección, mi familia, mi matrimonio, no tengo problemas. No tengo nada, estoy perfecto. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por algo similar. Desánimo. Hasta te dicen, no vayas a la iglesia, Dios está donde sea. ¿Para qué vas? ¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿No que Dios es omnipresente? ¿No que Dios es omnipotente? Él está donde sea. Sí, claro que sí lo es. Muchos dicen que no es necesario ir a una congregación, que lo puedes buscar donde sea. Ahora quiero que me acompañes a Salmo 122.1 con el texto que iniciamos. Salmos 122.1. Y quiero que entiendas esta palabra. ¿Ya lo tenemos? Salmos 122.1. Y dice así la palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando alguien te invita a la congregación, a un templo o a la iglesia, como llamamos comúnmente, ¿qué haces? ¿Te alegras? ¿Te enojas? ¿Cómo actúas? El salmista David exclamaba o decía, me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. ¿Cuántas veces tú has exclamado esto? O te pregunto, ¿lo que tú haces es por compromiso? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con el pastor, con los hermanos? ¿Por qué lo haces? Porque déjame decirte que si lo estás haciendo así, estás perdiendo tu tiempo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es su convicción en esta congregación? ¿Qué me responderían? Respóndanse ustedes solos. ¿Cuál es tu convicción en esta congregación? Ya sé, buscar de Dios, tener fe, amar a Dios, sí, pero ¿cuál es tu convicción? Yo les voy a decir mi convicción. Mi convicción es tener una vida eterna con Cristo. Y esa debe ser la convicción de todos nosotros. Congregarse, cualquiera puede congregarse. Venir a la alabanza, cualquiera puede cantar alabanzas. Pero amar a Dios por sobre todas las cosas, no cualquiera lo hace. Por eso es que el salmista David nos dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme ¿a quién? Al de Dios. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, yo quiero ser como David, tener un corazón conforme al tuyo. Cuesta. No es fácil ser cristiano. Punto número 1.
Hay dos cosas aquí. Y tú decides cuál de las dos cosas puedes tomar para ti. Asistir a la casa de Dios puede ser algo rutinario. Todo depende de cómo lo tomes. ¿Y a qué vamos a la casa de Dios? No debemos de hacerlo por compromiso, ni ya sea con la familia o con algún hermano, ni mucho menos por ningún interés. Cuando éramos jóvenes, lo digo, la iglesia donde nos congregábamos eran más de 200, y ni se diga en los congresos de jóvenes íbamos nosotros, pero no decíamos, le decíamos, como dicen los muchachos, íbamos a evangeligar, no íbamos a evangelizar, íbamos a ligar a las muchachas. Y yo recuerdo, bueno, abro un paréntesis, recuerdo que nos mandaban a la sierra a evangelizar. Y pues andábamos enamorados ahí en la sierra. Ya hasta nos decían ¿cómo le dicen estos pájaros que se comen a los pollos? Los gavilanes. Porque llegábamos allá a comernos a las pollitas, nos decían los hermanos de allá. Pero íbamos a hacer eso, porque éramos jóvenes y no teníamos esa convicción. Aquí hay un joven que tiene un llamado de pastor. Hace 8 días hablamos con él. Yo me acerqué con él y le dije, si yo tuviera tu edad y tuviera la oportunidad de que alguien me guiara, y yo supiera que a tu edad, si yo a tu edad hubiera sabido que iba para pastor, me hubiera preparado más, en todos los sentidos. Aquí está el joven, se los presento, el de lentes que está aquí. Eder, ¿verdad? Daniel, perdón. Daniel tiene el llamado de pastor. Algún día van a escuchar su testimonio. Pero yo quiero que entiendas esto. No vengas a la casa de Dios por compromiso con los hermanos. Puede ser una rutina que dice... Yo he escuchado, porque lo he escuchado a veces, hasta en mis hijos lo he escuchado. Yo no tengo por qué ocultar nada. Ay, vamos a ir a la iglesia hoy. Sí, vamos a ir a la iglesia. Y lo tenemos que hacer con gusto. Tenemos que buscar de Dios. Son jóvenes, yo entiendo. Pero la Biblia nos dice que instruyamos a nuestros hijos, para que no vean las cosas como una rutina. Otro punto. No debemos de hacerlo por ningún interés. ¿Por qué? Ya sea que lo ocupas como distracción o porque vienes a comer después del servicio. Conozco hermanos que en las congregaciones dicen, ay, ahora le toca cocinar a tal hermana, hoy voy a ir porque guisa bien rico. Pasa eso, de verdad. No, hermano, no está bien. Si por alguno de estos motivos vienes a la iglesia pensando que le haces un favor a Dios, estás mal. Porque Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Punto número 2. ¿Qué es lo mejor? Puede ser una delicia el asistir a la casa de Dios. Tal vez te preguntarás, ¿qué ganamos con asistir a la casa de Dios? Ganamos estabilidad en tu relación personal con Jesús. Y quiero que me acompañes a Efesios 3:17. Y si alguien le puede dar lectura, Efesios 3:17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Hasta el 20. seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, hermano. Podemos entender que el amor de Dios es total en todo. ¿Qué entiendes plenitud? Por plenitud. Que está completo, que no le hace falta nada, que el amor de Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Porque podemos entender que la anchura del amor de Dios continúa a través de toda nuestra vida, cuando decidimos seguirle, y llega a todo
el que quiere estar bajo el cuidado de Dios. Entendamos algo. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, Él va a cuidar de nosotros. Pero si tú te apartas, te vas, no te importa, ya no quiero saber de Dios, reniegas, para mí Dios no existe, para mí Dios es esto. Mira, Dios te dice, cuídate tú solo. ¿Sí me entiendes? Entonces podemos entender que llega a todo aquel que quiere estar bajo la voluntad de Él. Así como también la profundidad del amor de Dios llega a lo más profundo cuando estamos en lo profundo. ¿Qué entiendes esto? Llega a lo más profundo cuando estamos en lo profundo. Cuando sentimos que ya no podemos, ¿qué pasa? Siempre está Cristo. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de todo? Estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de inconversos. Que los hijos de Dios buscan primeramente en los brujos. Buscan primeramente en otras cosas. Ya que vieron que no les dio resultado, ahora sí me voy con Dios. Cuando es lo primero que deben de hacer. ¿Sí entendemos o no? ¿Conoces a alguien que haga eso? Que sea cristiano y que busque a un brujo. Aquí ha habido personas en esta congregación que han hecho eso. Incluso ha habido personas que han ido con brujos y le han dicho, quiero que me digas quién me robó mi dinero, siendo cristianos de años. ¿Puedes imaginarte? No voy a decir nombres. Entonces, el amor de Dios puede continuar en toda nuestra vida mientras nosotros decidamos seguirle. Dios llega a lo más profundo cuando ya sentimos que no podemos. Nosotros pasamos por un proceso en nuestro matrimonio y sentíamos que ya no le íbamos a hacer, que ya no íbamos a estar aquí. Pero Dios en su infinita misericordia nos tomó y aquí estamos. No digo que somos perfectos, porque no hay matrimonios perfectos, pero por la misericordia de Dios aquí estamos. También podemos entender que la plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo Jesús. Ahora vamos a Romanos 2, del 9 al 10, y si alguien le puede dar lectura. Romanos 2, del 9 al 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No. Romanos 2, del 9 al 10. A ver, leen. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No, creo que no, hermano, permíteme, creo que yo me equivoqué en el versículo. Déjenme buscarlo. ¿Me ayudas a buscarlo, Juanpi, en donde dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Colosenses 2, del 9 al 10. Vamos a Colosenses. Es que luego me estoy haciendo mi estudio y anoto, pero se me pasa. Colosenses 2, del 9 al 10. Si alguien le puede dar lectura. Está atrás de Tesalonicenses. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ajá, ¿el que sigue? No, perdón, sí, dije del 9 al 10. Esto quiere decir que estamos completos, que no nos falta absolutamente nada por nuestra unión con Cristo, por medio de su Espíritu Santo.
que tenemos por entero a Dios, que siempre nos escucha, pero debemos de tener comunión con Él por medio de la fe y de la oración cada día, porque vivimos por Él y para Él. ¿Cuántas veces he escuchado a cristianos decir, es que Dios no me habla? ¿Cómo te va a hablar si ni abres tu Biblia? De verdad. ¿Cuántas veces he escuchado a decir, quisiera que Dios me hablara? Pues ponte a leer tu Biblia. Dios te puede hablar. Te habla por medio de su palabra. Te habla por medio de un hermano. De verdad. Pero también podemos creer en el conocimiento de las Escrituras. Creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y acompáñame a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y es por eso que creemos en esto, en lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Del 16 al 17. Si alguien le puede dar lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Toda escritura, todo lo que dice la Biblia, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Útil para enseñar a todos nosotros. Para redarguir. ¿Qué entiendes por redarguir? Corregir. ¿Sabes cómo es redarguir? ¿O cómo es su trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Cuando queremos hacer algo y algo nos detiene. Ajá, la llenura y todo, de que empiezas a temblar. Eso no es llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de esa manera. Te dice, estás en un lugar donde no estás bien, estás haciendo algo, o tu pensamiento está pensando en algo que vas a hacer y algo te dice, no lo hagas. Eso está redarguyendo el Espíritu Santo en ti, en tu mente, en tu corazón. Para corregir. La palabra de Dios nos habla sobre corrección. Sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre todo. Incluso hasta de los negocios nos dice. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere unos hombres perfectos. Enteramente preparado para toda buena obra. Podemos ver y entender que la Biblia no es una historia o un cuento de hadas. Ya les he platicado. Hace poquito tuvimos la oportunidad de platicar con misioneros que se van a Corea. Estaba Dulce, Juanpi y yo. Corea es el país donde no quieren a los cristianos, los matan. Platicábamos, no sé quién se acuerda del pastor Oscar Belueta, el que vino al foro de matrimonios bautista. Platicábamos con él y hay una hermana que dice que hasta le han puesto la reina del sur, porque todo se mueve, son narcotraficantes pero de Biblias. La hermana se casó con un, ¿cómo se llama? Es que no quieren a los cristianos que los matan allá en Arabia, que adoran a Alá, musulmán. Imagínense, un musulmán se casó con una cristiana. Bueno, ella no era cristiana, se hizo cristiana. Y se pelearon, se dejaron, ella se vino porque ella es de Sudamérica. Dice que ella se vino y este cuate, el musulmán, vino, le lloró, le rogó y le dijo, vete conmigo, me voy a ir contigo, le dijo, pero me vas a dejar ser cristiana. Y es uno de los líderes fuertes allá en su país de él. Y le dijo, haz lo que tú quieras, pero vete conmigo. Y ella es la que trafica las Biblias para allá. Y nos cuentan cada historia. O sea, nos empiezan a contar cosas
Que a veces como que dices, ay, ¿cómo Dios puede hacer eso? Pues sí, hasta lo más mínimo Dios lo puede hacer. Me salió un poco, pero quiero que entendamos esto. La palabra de Dios no es un cuento de hadas. Si fuera un cuento de hadas, si fueran historias, no las prohibieran en esos países. En la India también trafican Biblias. Está la oportunidad, hermano, el que quiera decirme, yo quiero irme a Corea, hablamos con los hermanos y se van, de verdad. No crean que es, o que sí te digo, si te llegan a cachar, te matan con Biblias. ¿Sí? Entonces podemos entender que no son mitos o simplemente ideas humanas, mucho menos un libro humano. Podemos entender que Dios reveló su persona a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Ahora quiero que me acompañes a 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Uno del 20 al 21. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu. Gracias, hermana. Los hombres de Dios. Aquí podemos entender que Dios se inspiró para que hombres escribieran estos libros que hoy tú y yo podemos entender, que son la palabra de Dios. Ahí mismo podemos entender que los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico, cultural y geográficamente. Y es como podemos entender la Biblia, que no todo es para nosotros. El contexto tenemos que entenderlo. ¿A quién va dirigido? ¿A quién le está hablando? Porque no, es que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo sacándome fotos en un gimnasio. No, Dios no quiere eso. Ni siquiera se está refiriendo al poder físico. Ahí se está refiriendo a Pablo. Pablo estaba en una situación económica, que no tenía dinero, que decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas no, Pablo estaba levantando unas barras y decía, todo lo puede en Cristo. No, hermanos, entendamos eso. Porque muchos ocupan los textos de la Biblia para cualquier, perdón que lo diga así, pero para cualquier tontería. Y la Biblia no es para eso. Tenemos que entender cuál es lo histórico, lo cultural. ¿Qué culturas habían en ese momento, en ese tiempo? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo decían? ¿Por qué lo practicaban? Como hoy en día, los judíos, hay hermanos, congregaciones enteras, completas, que alaban más a Israel que a Dios. ¿De verdad? Quiero que entendamos algo. Él quiere darnos a entender a la humanidad, porque también podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar plenamente en la palabra de Dios? Porque Él mismo controló sus escritos por medio de esos hombres que Él usó. Es por eso que su palabra, o su palabra que nos dice, es completa y es autoritaria para nuestra fe y nuestra vida. Debemos leer la palabra de Dios para crecer en conocimiento y usar sus enseñanzas para guiar nuestra conducta. ¿Cómo quieres ser instruido si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo quieres que Dios te guíe si no tienes comunión con Él? No oras, no escudriñas la palabra, no evangelizas, pero qué re bueno está el chisme cuando te encuentras con alguien. Sí, Dios quiere que nosotros seamos completos.
en todo. Cuando nos congregamos, nos conectamos con otras personas que también aman a Jesús. Como nos dice en el principio, en el principal mandamiento. ¿Qué nos dice en el principal mandamiento? ¿Quién se lo sabe? Con todo tu corazón. Yo por eso les he dicho, aquí en la iglesia no se viene a vender cosas. Aquí venimos a instruirnos. ¿Quieres vender? Allá afuera. Es algo que debemos de hacer. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando llegó al templo y vio que había un mercado y todo? ¿Qué dijo? ¿Cuáles son las palabras que dijo? Mi casa, casa de oración, será, no un mercader. Ahí van todos esos cuates también que les gusta el dinero. Cuando nos congregamos, nos conectamos con otras personas. Todos los que nos congregamos, venimos a eso. Vamos a Marcos 12:30. Bueno, ya lo vimos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás a Dios con todo nuestro corazón, o amar a Dios. No solo es a veces, sino siempre y en todo momento. Ay, que me gané el carro que yo quería. Ay, Señor, gracias. Y si no me lo gané, estoy enojado con Dios, porque Dios no me quiere. Hay cristianos así. Hay cristianos, decía un hermano, que se apellidan Domínguez, solo los domingos asisten. Debemos de buscar a Dios en todo momento. Debe ser lo principal en nuestras vidas como cristianos. Sabemos que las personas con las que nos juntemos, ya sea que sean personas para bien o personas que te lleven a hacer lo malo delante de Dios. ¿Con qué tipo de personas te juntas? Vamos a Proverbios 27:17. Y quiero que entendamos esto. Proverbios 27:17. Y si alguien le puede dar lectura. Hierro con hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Gracias. Esto quiere decir que podemos afilarnos con personas que amen a Dios. Porque esas personas pueden ayudarte a ver las ideas con más claridad. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Si tú vas con una persona inconversa, cuando tienes problemas en tu trabajo, lo que tú quieras, ¿qué es lo primero que te van a decir? Mándalos a la goma, mándalos a volar, manda esto. Es lo primero que te van a decir. Pero si tú vas con una persona que es temerosa de Dios, te va a decir, ten paciencia. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? Paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, templanza. ¿Dónde está? ¿Sí no estamos entendiendo? Esto quiere decir, o requiere de compañeros o amigos que se estimulan el uno al otro, tanto en lo que piensan, pero principalmente que te llevan a hacer el bien y que amen a Dios como nos dice en este mandamiento. Pero también la palabra de Dios nos dice que al congregarnos nos vuelve una parte activa del cuerpo, al involucrarnos con creyentes. Cuando tú y yo venimos a este lugar, nos volvemos activos. Todos somos un solo cuerpo. Yo no voy a hacer lo que hace el hermano Noé. Yo no voy a hacer lo que hace la hermana Adriana. Si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo repartió dones a quien quiso y como quiso. Incluso, ya leímos la vez pasada, que hasta por eso hay brujos, porque le dio a todos. Está en Salmos. No tengo el versículo ahorita. Por eso es que hay gente que ocupa esos dones para mal. Vamos a 1 Corintios 12.
del 12 al 22. Primera de Corintios 12, del 12 al 22. Esperemos ya la próxima semana ya tener luz aquí, por si nos vuelve a pasar esto. 12 al 22. 12, 22. ¿Si alguien le puede dar lectura? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No seré del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Gracias. Podemos ver, hermanos, que Pablo hace una comparación del cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Ninguno de nosotros vamos a hacer lo mismo, nadie, absolutamente nadie, incluso hasta hace una comparación. Si todos fuéramos uno, entonces ¿dónde queda Cristo? O sea, que todos fuéramos este brazo, todos vamos a hacer lo mismo. Pues no se trata de eso. Cada uno tenemos una función especial que es necesaria en el cuerpo, en su totalidad. Es por eso que también Pablo hace la comparación, porque cada parte del cuerpo tiene diferentes funciones. Así también el cuerpo de Cristo, no todos van a hacer lo mismo. Todos o todo es con un propósito. A pesar de diferencias, todos tienen que trabajar juntos. La Biblia nos dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando te duele la cabeza, ¿qué pasa? No puedes, aunque quieras echarle ganas, no puedes. O cuando estás rengueando de un piecito, no puedes hacer las cosas bien, porque todo tu cuerpo se duele. Eso es a lo que quiero llegar. Como cristianos debemos de manifestar el amor de Dios en comunidad, y no solo nada más en lo íntimo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos hincamos, nos oramos, y Dios, yo te amo, Dios, eres todo para mí, pero a tu hermano, ¿cómo lo tratas? Pero a tu familia, ¿cómo la tratas? A tu vecino, estás echando bronca con él. O sea, no solo en lo íntimo. Dios, en ese caso sí, Dios no quiere hipócritas. Porque Dios, te amo. Y a mi vecino ni lo saludo, ni lo pelo, porque me cae bien gordo. Pasa. Dice en Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos o los de la familia en la fe. A todos debemos de hacer el bien. Hay congregaciones donde dicen, no le hables a ese hermano porque es de otra congregación. Están mal, hermanos. Entonces, ¿dónde está lo que acabamos de leer, que somos un solo cuerpo? Por eso nos congregamos, para aprender. Muchos dicen hacer el bien a las personas, pero a veces en la misma congregación no lo aplican. Lo aplican con otras personas, porque dicen que ellos son como los de su congregación, lo que les acabo de decir. Dios no quiere que solo hagamos el bien en lo íntimo, como le prometemos a Él cada que oramos o cada que nos hincamos. Él nos dice que con todos debemos de hacer el bien, y más con los hermanos en la fe.
No dice nada más con los de identidad celestial, con todos los hermanos. Es por eso que Pablo desafió a los Gálatas y esta tarde te está desafiando a ti y también te está desafiando a ti. También para seguir haciendo lo bueno y confiar en Dios y todo lo que hagamos, porque a su tiempo vamos a tener esa recompensa de Dios. Dios nos dará sabiduría para poder manifestar su amor a quienes lo necesitan. Sabemos que nos congregamos también porque el Espíritu Santo nos dotó de dones, los cuales son para la edificación de la iglesia. Y es por eso que debemos de desarrollarlos para ayudar a servir a otros. Vamos a 1 Corintios 12. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿El que sigue? Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los sordos. ¿Al que sigue, hermana? Hasta que No. Bueno, hasta el 5. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama Anatema. anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y si hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Gracias. Dios nos dotó de todos, dones, ministerios y talentos. No es lo mismo un ministerio que un don. No es lo mismo un ministerio que un talento. Todos, absolutamente todos tenemos talentos. Trabajar, hacer manualidades, todo lo que sea. Ministerios, no. Ministerios es el pastor, profeta, evangelista, maestro y... ¿qué otro? Apóstol. Solamente son 5 ministerios. Pongan atención. No hay ministerio de alabanza porque no lo menciona la Biblia. No hay ministerio de panderos. No los hay, no existen. Porque muchas congregaciones dicen, el ministerio de panderos ni siquiera existe. El ministerio de alabanza no existe. Solamente ministerio pastor, evangelista, profeta, apóstol y maestro. Nada más. Los dones, ya les he predicado de los dones. ¿Sale? Sabemos que lo que el Espíritu Santo nos dio es para edificación de la iglesia, los dones. Todo es para edificación de la iglesia. Sabemos que Pablo dijo esto, que Dios nos dio dones por medio de su Espíritu Santo y los repartió a quien quiso y como quiso. Sabemos también que una iglesia sin dones, pongan atención en esto, una iglesia sin dones no puede ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí sabías eso? ¿Cuántos de aquí tienen un don? 1, 2. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Un don? ¿Don de discernimiento? ¿Quién lo tiene? ¿Don de profecía? Hay dones. Y si no sabes cuál es tu don, pídeselo a Dios, que te lo muestre. ¿Don de sanidad? Todos tenemos un don, o debemos de tener un don, y es el de misericordia. Si no tienes el don de misericordia, preocúpate, de verdad. Entonces, una iglesia sin dones no sirve para nada. Todos los dones son muy importantes en las congregaciones porque debemos de estar atentos a lo que Dios quiere decirnos para usarlos en su momento, cuando sea necesario, en donde quiera que estemos, porque son herramientas que nos capacitan para ministrar a las necesidades del cuerpo de Cristo en los creyentes. Como nos dice en 1 de Pedro 4 del 10 al 11. ¿Alguien le puede dar lectura? 1 de Pedro 4 del 10 al 11. Ya voy a acabar. 1 de Pedro 4 del 10 al 11. Si los que tienen celular, porque ya no se ve. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Cuando nos congregamos, ganamos un sentido de pertenencia y valor como creyente. Cuando asistimos, podemos estar seguros que pertenecemos al cuerpo de Cristo y tenemos un valor ante Dios, porque antes de ser hijos de Dios, dice su palabra, que éramos enemigos de Él. Pero cuando aceptamos seguir a Cristo y hacer su voluntad, pasamos a ser sus hijos. Podemos estar seguros que Él cuidará de nosotros y su Espíritu Santo morará desde el momento en que decidimos seguirle. Dice en Romanos 5, del 10 al 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que congregarte te salva? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces yo me puedo congregar en una iglesia y no hacer lo que Dios quiere. El congregarte no salva. Lo que te salva es lo que tú hagas con Dios. No importa que seas buena gente, no importa que le des de comer a 20,000 personas. Ese dicho está mal dicho, el que dice te vas a ir al cielo con todo y zapatos, porque no. A lo mejor te vas al infierno porque al cielo no. Quiero que entendamos esto. Venir a la iglesia no salva, pero sí nos ayuda. ¿En qué? En lo que acabamos de ver. En congregarnos, no enfriarnos. Tener ese carbón encendido. Ser ese carbón encendido. Que esté en esta fogata. Esta es una fogata. Y a mí no me gustaría que ninguno de estos carboncitos que estamos aquí nos apaguemos. La Biblia nos dice, no apaguéis al Espíritu. Los cristianos que crecen con más eficiencia son aquellos que forman parte de la congregación, como lo que realmente es la familia de Dios. Los cristianos que más se congregan y que prestan oído a la palabra de Dios son ese tipo de personas. Son los que realmente son la familia de Dios. Debemos de congregarnos con amor, que somos nosotros. La palabra de Dios nos dice que debemos de entrar con acción de gracias, es decir, estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nosotros todos los días de nuestra vida. No ir, como les dije hace un rato, o en un principio, por obligación o de mala gana, por reunirnos y asistir, por hacer un compromiso con alguien, porque ahí nos muestra mutuamente el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, usando los dones, apoyándonos en lo que necesitamos como hijos de Dios, como familia en Cristo, y edificarnos unos con otros por medio de la palabra de Dios, llevando a cabo lo que aprendemos. Por último, quiero leerles este texto. Y nos dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Qué bonito fuera que Dios nos encontrara aquí, ¿no? Cuando viniera. Reunidos. Yo quiero invitarte esta tarde a que si alguna vez has pasado por este pensamiento, yo quiero acabar con esto, ya terminamos. Pero yo quiero darte un testimonio. Para los que saben, fui a hacer unas muestras a Tabasco. Yo llegué y yo sentía
miedo al principio cuando llegué allá. Llegué con un muchacho que fue regalado por sus padres. Él anduvo con gente pesada en Tamaulipas, pesadísima. Y él me lo dijo, mira, yo soy así, y así, y así, y así. Dije, cuando llegué yo dije, ¿dónde me vine a meter? Y en ese momento iba a mandar mensaje a los hermanos, dije, ayúdenme a orar por mí, porque sí me dio miedo. Cuando llegué me recibieron 2 personas, un chaparrito que diciendo, este cuate, y otro bien tatuado y todo eso, y fue lo que me dio miedo. Y yo le decía a este muchacho, pero él me decía, pero ¿sabes qué? Dice, yo conozco de Dios, yo sé de Dios. Y empezamos a platicar y todo eso, me platicó sus planes y todo. Eso fue el primer día que llegué. En el segundo día ya nos pusimos a trabajar. El tercer día, hermanos, pasó algo impresionante. Llegaron 3 centroamericanos, los subí en el grupo. Y yo me vine con un dolor en mi corazón. Los 3 chamacos no se habían comunicado con su familia. Tenía más de un mes que no se habían comunicado. Nadie los quería apoyar. Nadie. Uno de ellos, chamaquito, yo creo por eso me vine con ese sentir, porque uno de ellos se parecía a mi hijo. Tiene 20 años el chamaco. Pero ¿sabes cuál fue lo más triste? Escucharlos. Él me platicaba y me decía, mi mamá es cristiana, pero yo no me congregaba. Y ahora quisiera congregarme. Me platicaba, ¿sabes qué fue lo que pasé? Dice, él es colombiano, pasan por la selva para llegar a Yucatán y todo eso, pasarse para acá. Ya era la 5ª vez que los rechazaba migración de aquí de México. Y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Venía yo con un niño y con una mujer. Veníamos pasando en la selva. En la selva hay indios. Y me dijo, la señora dejó a su bebé en la selva. ¿Y luego qué pasó? Le dije. Yo me regresé por él, dice, y me lo quería traer. Pero en eso uno de los indios fue hacia el niño, dice, y me dijo, los niños no se dejan. Sacó su pistola y mató al bebé en su cabeza. Y la mamá se fue. Y él me decía, ¿sabes cuál es el hambre allá en Colombia, Venezuela, Honduras? Te pagan una miseria. Te pagan una miseria. No tenemos para comer. Y, o sea, deberías de ver cómo se comían la comida así con desesperación. A mí me desgarró el alma eso. Me desgarró el alma y dije, o sea, ¿cómo puede ser posible que nosotros, siendo hijos de Dios, no hagamos algo? Esos muchachos tenían mucha necesidad. Y yo siempre en mi corazón, bueno, no en mi corazón porque dice la Biblia que engañoso es el corazón, pero siempre he tenido ese deseo de hacer un comedor y apoyar a ese tipo de personas. Claro, hay gente encajosa, yo sé que pasa por tu pensamiento, como los que luego andan pidiendo dinero aquí, los ves aquí en Actopan, comen hasta en la carne asada, comen hasta mejor que uno, o comen camarones. Sí, yo lo entiendo. Pero hay gente que realmente lo necesita. Y es una tristeza ver ese tipo de personas. Los muchachos me decían, yo quiero irme con usted, yo quiero apoyarlo en su iglesia, vamos, lléveme. Digo, te vas conmigo, pero si te para migración te va a regresar. Le dije, intenta pasar, le dije, y primeramente Dios, si se hace este trabajo, yo voy a regresar por ustedes, le dije. Y yo me los traigo, hermano. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero yo me los traigo. A lo que voy con esto, debemos de amar a Dios, debemos de congregarnos, debemos de buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado.
No esperemos a pasar una situación. No dejes de congregarte. Busca de Dios. La Biblia es bien clara y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. No te estoy diciendo que vas a tener riquezas, pero sí te estoy diciendo que vas a tener paz en tu corazón. Ponte de pie.